Así, con pino silvestre y abedul comienza a repoblarse el Valle de Iruelas, en Ávila. Sufrió un gravísimo incendio en el verano de 2019 que arrasó 60 hectáreas arboladas. Esa cicatriz se acabará de curar con estos trabajos. Se pagarán con una moneda poco habitual: los derechos de emisiones de CO2. Hola, ¿cómo están? 2 años después de que la aprobara por primera vez el Gobierno, la ley del solo sí es sí afronta su trámite final en el Congreso. Es la norma estrella del Ministerio de Igualdad. Finalmente, ¿qué va a recoger Daniel de la Fuente? Sí, una norma que fue salvada in extremis en esa comisión de igualdad y que entre sus novedades principales, por ejemplo, están eliminar y prohibir toda publicidad que fomente la prostitución y acabar con la distinción entre abuso y agresión sexual. Esta norma que se vota esta tarde también da una importancia vital al tema del consentimiento, algo que los propios jueces consideran complicado. Un adolescente tiene una revolución hormonal en su cuerpo y no sabe muy bien si lo que quiere lo quiere o no lo quiere. Entonces, a veces es muy complejo dictaminar la existencia de este consentimiento o no consentimiento. El presidente de la Junta acaba de pedir perdón tras la polémica por las palabras del vicepresidente García Gallardo a la procuradora socialista con discapacidad, Noelia Frutos. Si alguna persona o alguna entidad, del tipo que sea, se ha podido sentir molesta o ofendida por cualquier cosa que ha hecho el Gobierno de Castilla y León, yo le pido respeto y le pido también disculpas y le pido perdón. Castilla y León regula las sesiones para menores de edad en locales de ocio como discotecas, pubs, bares o karaokes. El sector hostelero lo venía demandando. No se podrá servir alcohol ni vender tabaco. Los mayores de edad tendrán prohibida la entrada a estas sesiones de juventud. ¿Y deben las terrazas COVID seguir ocupando espacio extra? Hemos comprobado que no todas las ciudades están abordando igual este asunto. En Salamanca la controversia ahora no es esa, sino el espacio que debe mediar entre los veladores y las fachadas. Para las personas mayores creo que sí, pero bueno, también no sé, me imagino que serán medidas que se han tomado ahora temporalmente, no sé si luego ya cuando esté todo más normalizado. Y además hay que tener cuidado porque es un barullo impresionante, que no sabes si este señor está con COVID o no. No, yo pienso que sí, que camina bien y oye, a mí me gusta mucho Salamanca tal y como está. En cuanto al tiempo, esta tarde va a brillar el sol en toda la comunidad. El cielo estará despejado en todas las provincias, las temperaturas continúan subiendo y tendremos valores térmicos primaverales que se van a situar entre los 19 y los 27 grados. Ha fallecido José Antolín, fundador del Grupo Antolín, la mayor multinacional castellano y leonesa, nacida en Burgos y que emplea a 25.000 personas en 26 países. En 2016, el rey Felipe VI le entregó el Premio Reino de España a la trayectoria empresarial. La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la Ley del Solo sí es sí, afronta hoy su trámite final en el Congreso. Conseguirá el respaldo de la Cámara 2 años después de que el Consejo de Ministros lo aprobara por primera vez y lo hace con nuevas medidas añadidas. A punto estuvo la semana pasada de naufragar en la Comisión de Igualdad por los disensos sobre la prostitución que finalmente han quedado fuera. En lo que sí entra esta ley es en considerar ilícitos los anuncios que supongan promocionar la prostitución. Otra de las novedades que incluye tiene que ver con la reinserción de los menores condenados por violencia sexual. Daniel de la Fuente, Congreso.
Sí, estos menores, según recoge la norma, también deberían someterse a un programa de educación sexual y también en igualdad para evitar que esta conducta pueda repetirse y vaya a más. Entre las novedades que presenta esta norma también está prohibir todo tipo de publicidad que fomente la prostitución o acabar con la distinción entre abuso o agresión sexual. Son algunas de las novedades que recoge esta norma que se votará esta tarde en el Congreso y que ha creado tensiones también dentro del propio Ejecutivo porque, como comentabas, la semana pasada estuvo a punto de quedarse en esa comisión de igualdad. Saldrá adelante y esto supone una de las normas estrella del Ministerio de Igualdad que llega 2 años más tarde y que deberá continuar su tramitación hacia el Senado. Como hemos escuchado, esta nueva ley obligará a los agresores sexuales menores de edad a someterse a programas formativos. Hay algunas zonas del país en las que se ha detectado un incremento en las agresiones sexuales entre menores. Esa tendencia creciente no se refleja en la estadística de nuestra comunidad. Según los últimos datos publicados en el año 2020, 640 menores fueron condenados por un delito en los juzgados de menores de Castilla y León. 11 fueron condenados por delitos sexuales. En Castilla y León no hay más delitos sexuales ahora, pero sí llegan más a los juzgados. Digamos que existe más conciencia de lo que está bien y no está bien y se denuncian muchísimo más este tipo de delitos sexuales. Lo ve con perspectiva porque lleva 15 años al frente del Juzgado de Menores de Burgos. Cree que lo más difícil en los casos de agresión sexual entre menores es decidir si esas relaciones fueron consentidas. El consentimiento se tiene que proporcionar o no proporcionar en el momento que está teniendo lugar la relación sexual. En el ámbito de las relaciones sexuales no siempre es verbal y te dicen sí que estoy aceptando esa relación sexual. El consentimiento se puede prestar de muchas maneras. En ocasiones, cuando una menor denuncia, habla desde el recuerdo e incluso con vergüenza, pero en los juzgados se dirimen los hechos, lo que pasó en ese momento. Y muchas veces lo que algunos o algunas pueden pensar que es falta de consentimiento es arrepentimiento. Hay algo en común entre los agresores adolescentes, la falta de valores. Acceden a la sexualidad a través de cauces no adecuados, en las que se cosifica a la persona y se banaliza por completo una relación sexual. Me estoy refiriendo a las nuevas tecnologías. La pornografía se convierte en su inspiración. Por eso también hay manadas entre adolescentes. Suelen actuar en grupo y en el grupo diluyen su responsabilidad. Pues en los últimos 13 días se han sucedido 5 violaciones en grupo en Málaga, Valencia, Granada, Almería y Villarreal. En total, 6 mujeres, de las que 2 eran menores, han denunciado las violaciones y ahora la policía y la justicia están investigando los hechos. Los niños y adolescentes tienen muchas preguntas sobre su sexualidad que tratan de resolver en Internet y la pornografía, con el riesgo que eso conlleva. Por el programa de hoy de Castilla y León Día a Día ha pasado una educadora social y sexóloga que afirma que hay que adelantar la edad a la que hablar estos temas con los hijos, porque tienen muchas dudas. No lo tienen liado porque al final son temas que con quién los hablas, dónde los preguntas y a veces la información que recogen pues no saben si es la correcta o no, ¿no? Entonces sobre todo tienen que ver mucho con su cuerpo, con si las cosas que les pasan son normales y luego con sus primeras relaciones, el tema de precauciones o bueno, sobre todo en ese sentido. Novedades en el caso Marta del Castillo. 13 años después, Francisco Javier García, el Cuco, ha reconocido que mintió en el juicio y que él sí estuvo en el piso donde Marta fue asesinada. Eso había sido lo primero que había declarado y lo que siempre ha sostenido la familia de Marta. Pero tanto él como sus padres, que lo encubrieron, faltaron a la verdad. En el juicio por el crimen de Marta, que fue asesinada con 18 años, solo fue condenado Miguel Carcaño. El Gobierno de Castilla y León se disculpa, pide perdón por el malestar que han generado las palabras que el vicepresidente de la Junta pronunció en las Cortes el martes en respuesta a Noelia Frutos, procuradora socialista con discapacidad. El portavoz del Ejecutivo se ha manifestado en estos términos tras el Consejo de Gobierno y también lo ha hecho el presidente Fernández Mañueco. Este era el momento. Respecto a las palabras del vicepresidente Gallardo, lo mejor es que le pregunte al vicepresidente Gallardo. Yo lo que sí puedo decir como presidente de Castilla y León
que esta es una tierra de respeto y de tolerancia. Si alguna persona o alguna entidad, del tipo que sea, se ha podido sentir molesta o ofendida por cualquier cosa que ha hecho el Gobierno de Castilla y León, yo le pido respeto y le pido también disculpas y le pido perdón. El PSOE ha acusado hoy al Gobierno de la Junta de hacer caja con las ayudas de la dependencia. Según los datos de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Castilla y León se situó en 2021 como la última comunidad en gasto por dependiente. El Ejecutivo responde que el gasto es el mismo y que son menos cantidades porque se pagaron antes. La Junta baja su aportación a la dependencia y así ahorra. Y los dependientes de nuestra comunidad, las personas más vulnerables, continúan con recibiendo cantidades ridículas. Todo lo contrario de hacer caja. Lo que estamos haciendo es anticipar los pagos que hemos hecho en el sistema de dependencia. Como les he dicho, cantidades que hubiéramos podido pagar en el año 2021, que otras comunidades autónomas han pagado en el año 2021, nosotros las hemos pagado en el año 2020. Por un importe de 30 millones de euros. 217 plazas MIR de la última convocatoria han quedado sin cubrir, el 70% de ellas en Castilla y León. El presidente de los colegios de médicos alerta de que esto puede suponer el fin de la asistencia sanitaria tal y como ahora la conocemos. Propone ofrecer incentivos económicos para hacer más atractiva la especialidad de medicina de familia, que es la más afectada. Y en territorios dispersos como el nuestro, apuesta por concentrar la sanidad rural. Renunciar en algunos casos a poblaciones rurales pequeñas que pueden tener médico, pero también pueden verse favorecidos para que haya un centro de salud que encaje a varios entornos rurales. Importante medida dirigida al tiempo libre de los más jóvenes. Hoy la Junta ha aprobado un decreto para regular cómo tienen que ser las sesiones en discotecas y locales de ocio para quienes tienen entre 14 y 17 años. ¿Qué es exactamente lo que se regula? Rubén Hernández. Pues para empezar, aquellas discotecas y locales que organicen este tipo de actividades van a tener que pedir un permiso administrativo. Una vez lo reciban, a estas fiestas no van a poder asistir mayores de edad. Además, en ellas no se va a poder vender ni alcohol ni tampoco tabaco y solo se podrán desarrollar de 5 de la tarde a 10:30 de la noche. El objetivo es que este tipo de ocio dirigido a quienes tienen entre 14 y 17 años se desarrolle de la manera más segura posible. Lo que estamos buscando es ese equilibrio entre el desarrollo y fomento de las actividades, entre la posibilidad de que los jóvenes encuentren un ocio alternativo, pero también en la protección de estos jóvenes frente a los riesgos que se pudieran plantear. Había hoy gran expectación por lo que el Supremo pudiera decidir sobre las cláusulas suelo. La asociación ADICAE se sentía defraudada y reclamaba su devolución no desde 2013, sino desde que se firmaron. Confiaban en que el alto tribunal les diera la razón. Nos vamos hasta allí. Sara Ayuso, ¿cuál ha sido finalmente la decisión? Sí, el alto tribunal ha suspendido las deliberaciones y lo ha elevado a pleno para que sean todos sus magistrados los que decidan en torno a las condiciones abusivas de los bancos. La resolución de la macrodemanda de ADICAE contra un centenar de cajas y bancos queda, por tanto, aplazada una semana hasta el 1 de junio, cuando se va a celebrar ese pleno. El Supremo iba a decidir hoy si los bancos debían devolver lo indebidamente cobrado desde la firma de los contratos, como reclaman los demandantes, o desde 2013, cuando las cláusulas suelo fueron declaradas nulas. Las terrazas COVID, como se las bautizó en su día, siguen ocupando espacio extra en aceras y vías de algunas ciudades, aunque las restricciones de la pandemia que las justificaron ya no existen. Es el caso de Palencia. Aquí los hosteleros tienen permiso del ayuntamiento para mantener estas mesas y veladores hasta finales de año. También pagan tasa por ello. Nos ayuda un poco dentro de todo el año que nos ha hecho esta pandemia y bueno, por lo menos ves gente diferente y se está cambiando el modo de consumir en Palencia. Ya no entran tanto en los bares, ahora se queda más en la terraza. Está bien para poder fomentar el negocio.
Lo que pasa es que al no estar seguro si nos lo van a prorrogar para el año siguiente, no puedo invertir en cerrarla y esas cosas, porque no estoy seguro de que vayan a amortizarla en lo que queda de año. No hay uniformidad en todas las ciudades. El caso contrario lo encontramos en Valladolid, donde esos veladores extendidos ya se han replegado, so pena, en teoría, de multa. Desde el 1 de enero de 2022, los hosteleros tienen que replegar sus terrazas hasta el croquis original del año 2019 previo a la pandemia, salvo en los casos, como este que tengo aquí atrás, en los cuales hayan pedido expresamente que les dejen tener la terraza en el parking por una cuestión de espacio. El ayuntamiento eliminó esta tasa durante los años de pandemia y ahora, en 2022, lo que hace es cobrar un 40% de esta tasa a los hosteleros. Será en el año 2023 cuando estas tasas vuelvan a estar vigentes en la ciudad. En Salamanca, ciudad de terraceo todo el año y más aún ahora con buen tiempo, las terrazas COVID se mantienen extendidas, pero la controversia ahora está en otro asunto: cómo de cerca deben situarse de las fachadas. Salamanca sigue teniendo zonas de terrazas extendidas ante la presión del COVID para garantizar la actividad hostelera. Todas deben garantizar en algún punto ese paso libre para peatones de 1,80 m. Pero ahora la polémica es otra, porque la Orden Ministerial de Accesibilidad establece también que las fachadas deben quedar libres de obstáculos y el Ayuntamiento de momento no incluye esta excepción en las terrazas y, como vemos, se permite que haya veladores adosados a la pared. Podemos pide también que se garantice ese 1,80 m entre la fachada y los veladores. Y la mayoría de las plazas y la mayoría de las calles peatonales no son accesibles, porque entonces ya es que mejor que nos peguemos un tiro. Para las personas mayores creo que sí, pero bueno, también no sé, me imagino que serán medidas que se han tomado ahora temporalmente. Y además hay que tener cuidado porque es un barullo impresionante, que no sabes si este señor está con COVID o no. Ni en la Plaza Mayor de Salamanca, ni en la Muralla de Ávila, ni en los Jardines de la Granja en Segovia. La Asociación contra el Cáncer promueve que todos ellos sean espacios sin humo, que no se pueda fumar. En su lista hay en total 44 lugares, entre ellos también el Retiro en Madrid o las playas de Gijón. La Asociación contra el Cáncer recogerá firmas entre los ciudadanos para presentarlas a los ayuntamientos y conseguir que se amplíe la actual ley antitabaco. Depende del área libre. Si es lo que dices, que es un lugar así como lo del jardín del Palacio Real y tal, pues lo veo normal porque habrá gente que no fume y le puede molestar si vas caminando. Soy antitabaco total, no lo aguanto mucho, pero pienso que en un parque al aire libre donde hay árboles, no sé, ¿por qué no? Bueno, me parece una medida buena, pero creo que también hay que respetar, y no soy fumador, a quien respeta, por lo tanto, o sea, a quien respeta a quien fuma. La veo genial, buena idea. La Comisión Autonómica de Tráfico incrementará los controles en carretera y también la vigilancia con helicópteros y drones. Son medidas con las que pretenden frenar el alarmante incremento de la siniestralidad que se ha registrado durante los primeros meses del año en nuestra comunidad. Hasta mayo el número de siniestros mortales creció un 56% con respecto al mismo periodo del año anterior, con 43 víctimas contabilizadas. A partir de ahora vamos a incrementar la presencia de la vigilancia a través del helicóptero. Vamos a incrementar, también hemos acordado, los controles de vigilancia para disuadir a los conductores de conductas arriesgadas. El juzgado de primera instancia e instrucción de Puebla de Sanabria, en Zamora, ha abierto una causa por un posible delito de lesiones tras recibir la denuncia de un familiar de una anciana interna en la residencia Virgen del Rosario del Puente de Sanabria. El juzgado ha requerido a la residencia de titularidad privada el expediente completo de la mujer y ha oficiado al forense para que evalúe las lesiones que sufrió la anciana y emita un informe sobre ellas. La Policía Nacional ha detenido a 7 personas por estafar más de 350.000 euros a una vecina de Ávila. El procedimiento utilizado fue la modalidad conocida de estafa morosa. Agentes de la Comisaría Provincial de Ávila iniciaron la investigación a raíz de una denuncia
de octubre de 2021, cuando una mujer puso en conocimiento que había sido estafada por una persona que había conocido a través de las redes sociales. El modus operandi del impostor era ganarse la confianza de su víctima, manifestándole que necesitaba retirar cierta cantidad de dinero de Siria y pidiendo a esta mujer que se lo guardase. Es así que esta aceptó la petición y fue entonces cuando una supuesta empresa de seguridad le fue pidiendo cantidades de dinero. Finalmente, 7 personas han sido detenidas por una supuesta estafa de más de 350.000 euros a una ciudadana de Ávila. Familiares, amigos y vecinos de Uvalde, en Texas, han celebrado una vigilia por las víctimas del tiroteo en una escuela infantil. 21 personas han fallecido, 19 de ellas eran niños de 8 y 10 años. Hay otras 17 personas heridas. El atacante, de 18 años, fue abatido en la escuela y avisó por redes sociales del crimen que iba a cometer. El presidente americano Joe Biden acudirá en los próximos días a esta pequeña localidad tejana. El Gobierno anuncia una nueva ley de secretos oficiales y una reforma para aumentar el control sobre el CNI. Sánchez ha intentado zanjar en el Congreso la crisis con sus socios que ha supuesto el caso Pegasus. En su comparecencia ha rescatado los casos de corrupción del Partido Popular y las últimas grabaciones conocidas de Cospedal con Villarejo. Daniel de la Fuente. Sí, el presidente ha intentado zanjar este tema desmarcándose de esos espionajes, asegurando que no tenía constancia de ellos y que él tampoco participa en las decisiones del CNI. Aún así asegura que solo se espió a 18 líderes independentistas, muy lejos de los 65 que se decía en un primer momento, y ha lanzado un mensaje de concordia y apostando sobre todo por esa mesa de diálogo en Cataluña. Para los independentistas estas explicaciones son cuentos y milongas y aseguran que el gobierno no está dando los pasos adecuados para resolver esta situación. De hecho, Gabriel Rufián, que ha sido, como casi siempre, uno de los más críticos, dice que no se les puede estar chantajeando continuamente. Se trata de reforzar las garantías de ese control, además de asegurar el máximo respeto a los derechos individuales y políticos de las personas. Y en la misma se van a tener en cuenta, lógicamente, las consideraciones que formule el Parlamento Europeo. ¿Por qué viene aquí hoy prometiendo un mayor control judicial para un mayor control del CNI, cuando el mayor controlador del CNI es el presidente del Gobierno, o sea, usted? No podemos seguir estando en la lista de los países de vergüenza junto a Hungría y Polonia. En democracia, con los adversarios se dialoga, no se les espía. El Partido Popular califica la comparecencia de decepcionante y cree que nunca se ha tratado al CNI con el desprecio con el que lo ha tratado este Gobierno. Dice Feijóo que para que se cambie una ley que ha servido con los anteriores gobiernos hay que hacer algo más. No se puede vivir de rodillas todos los días. Y el presidente del Gobierno de España no puede pedir disculpas por el funcionamiento legal y motivado de los servicios de inteligencia españoles. Y sobre modificar leyes, pero usted, cada vez que hay un problema y no se quiere explicar, decimos que vamos a modificar algo. Es la primera vez que se pronuncia tras la crisis entre la UPL y el PSOE en la Diputación Provincial de León. Matías Llorente confirma que no renuncia a su acta en la institución. Roto el acuerdo entre la UPL y los socialistas, él seguirá como no adscrito y aclara esto. El pacto antitransfugismo está muerto. Eso le rompió ya el PP hace unos años. Eso no existe como tal. Y yo, insisto, no me considero un tránsfuga. Yo soy una persona que nunca puedo presumir, fijaros bien, desde el 79, de no estar en ningún partido político. Con lo cual, si yo no estoy en ningún partido político, ¿dónde está el tránsfuga? El Congreso Internacional del Vacuno se ha cerrado este mediodía en Salamanca con la satisfacción de haber reivindicado el valor de la ganadería en la comunidad y con el apoyo expreso de la Junta, cuyo presidente ha aprovechado la clausura para anunciar las medidas que van a favorecer al sector. Habrá rebajas fiscales que supondrán 15 millones de ahorro para 275.000 personas y medidas específicas como la tasa cero para pescar y cazar. Vamos a incrementar esa bonificación hasta el 100% para las licencias generales de caza y pesca. Habíamos anunciado, como saben, una bajada del 95%
Y también vamos a ampliar la validez de 1 a 5 años estas licencias. A pesar del contexto mundial de incertidumbre, Iberaval ha logrado recuperar la senda del crecimiento en el primer cuatrimestre de 2022. Hasta abril, la sociedad de garantía ha aumentado un 5% sus operaciones con respecto a hace un año. Su presidente asegura que ha sido gracias a las líneas de financiación apoyadas por las administraciones y por el espíritu emprendedor de sectores como el agroalimentario. Hay ciertos proyectos que, aun el miedo, quieren seguir invirtiendo, con lo cual esa frase de que el dinero es miedoso, por supuesto que es así, pero en este caso hay empresarios que siguen apostando por el futuro de sus negocios y tienen que invertir para seguir creciendo y consolidándose. Esta madrugada ha fallecido en Burgos a los 86 años el fundador y presidente de honor del grupo Antolín. José Antolín Toledano deja como legado una multinacional que está presente en 26 países y da empleo a 25.000 personas. Con 14 años de edad, José Antolín y su hermano Abelino comenzaron a trabajar en el taller mecánico que su padre había instalado en la calle Salas de Burgos. Corrían los años 50 del pasado siglo y fue entonces cuando el negocio familiar dio un salto de gigante, con la invención de un nuevo modelo de rótula de dirección que mejoró la seguridad de los vehículos. A partir de ahí comienza la fundación de nuevas empresas, primero en Burgos y después en todo el mundo. 1 de cada 3 vehículos del mundo, 1 de cada 3, lleva hoy algún componente fabricado por el grupo. José Antolín Toledano había nacido en Quintana del Puente, Palencia, en 1936. Fue presidente de la multinacional durante 2 décadas y desde 2015 presidente de honor. Una trayectoria que le ha valido numerosos reconocimientos tanto en su tierra, donde es doctor honoris causa por la Universidad de Burgos y medalla de oro de la ciudad, como a nivel nacional. El ganador de la 3ª edición del Premio Reino de España a la trayectoria empresarial ha sido don José Antolín Toledano. José Antolín ha fallecido hoy en Burgos a los 86 años de edad, pero nos deja su legado. 150 plantas de producción de componentes para el automóvil repartidas en 26 países del mundo, donde trabajan 25.000 personas. Es uno de los perfiles profesionales ahora mismo más demandados. Hay ofertas de empleo para electricistas y muchos jóvenes se decantan por esta rama de la formación profesional. El celo con el que se toman estos estudios lo demuestran en competiciones como las que hoy se disputan en Valladolid y en León. Es la fase provincial del concurso de jóvenes electricistas. Son alumnos leoneses del grado de FP de Electricidad y Electrónica que tienen 8 horas, una jornada laboral, para realizar esta instalación en la que tienen que poner en funcionamiento una lámpara, varios enchufes y un sistema eléctrico para subir y bajar una persiana. Conocen la materia, pero en esta fase del concurso los nervios están a flor de piel. Tengo los nervios y el pulso muy acelerado, es complicado. El recorte, las regletas y eso se me complica un poco, la verdad. Para mí es más difícil es el cortar toda la canaleta para que encaje bien y poder distribuir mejor los cables. Los propios estudiantes animan a otros jóvenes a que se decanten por la formación profesional. Hace falta mano de obra y este es el mejor camino. La verdad, esto lo hice por vocación. Pero si no saben lo que hacer y ven que les mola el tema de la electricidad, que no vayan a carrera ni bachiller, que se metan en una FP, que tiene mejores salidas profesionales, vamos. Te preparan mejor para la vida laboral. El ganador acudirá en noviembre a la fase nacional y podría incluso representar a España para elegir al mejor alumno electricista del mundo. En Pascual estamos orgullosos de seguir creciendo junto a ti y tu familia. Anda, acábate la leche que está creciendo. Porque se crece con 7, con 14 y con 122. Por dentro, por fuera, y también crece el corazón. Que queda mucho por vivir y reír. Acábatela, por favor, y nunca dejemos de dar el estirón. Nunca dejemos de crecer. Pascual.
Esta que ven es la imagen que presenta el Monte de Utilidad Pública 88 de Sotillo de Adrada, que se quemó en el verano de 2019. La Junta ya ha comenzado la reforestación en esta y en otras zonas afectadas por las llamas, para evitar la erosión del suelo y restaurar todo el terreno. En total se van a repoblar 55 hectáreas con pino silvestre. Una actuación con coste cero para la Junta, ya que a cambio ha cedido los cupos de recepción de carbono de los árboles para que empresas contaminantes reduzcan su huella de carbono. Ellos piden a los ayuntamientos que les cedan los derechos de fijación de carbono durante 40 años. Es decir, un pino de estos fija 1,8 toneladas durante los 40 años. Pues si se plantan 2.000 por hectárea, pues están plantando 360.000 toneladas en los 40 años. Esos cupos de carbono son los que la empresa esa luego vende a empresas que contaminan para que ellos se compensen su contaminación. La denominación de origen León ha conocido hoy la calificación de sus caldos de 2021, una añada muy buena, según el jurado, que ha destacado el apego al terruño de la uva blanca de Albarín, la buena evolución del aprieto picudo para los rosados y, sobre todo, la consecución de un vino de alta calidad en los tintos. Y a un día de que se inaugure la Feria del Libro de Madrid, los organizadores de las muestras literarias de todo el país se han reunido por primera vez en la capital para poner en común las prácticas más exitosas. Desde Castilla y León proponen ensalzar el valor de cada territorio, especialmente en comunidades como la nuestra, donde el patrimonio es importante, y evitar que todas las muestras sigan un mismo formato genérico. Esa especialización pues, puede favorecer pues, encuentros entre editores de ese sector, entre libreros que quieran también promocionar ese tipo de literatura. A veces sí que hay una descompensación, digamos, no solo presupuestaria, sino también de compromiso de autores con ciertas regiones más que con otras, y creo que hay que buscar un equilibrio porque al final los lectores les hay en todos los lados. La mímica, las sonrisas, la música, el baile y los imposibles han vuelto a Valladolid. Anoche vimos los primeros espectáculos del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle. Y esta mañana han vuelto los espectáculos al aire libre. Esta edición del TAC, la 23ª, ha recuperado el pulso tras 2 años de pandemia. Hasta el domingo se desplegarán por Valladolid 49 propuestas de compañías locales, nacionales e internacionales, en las que a veces el hilo conductor son las actuaciones del propio público. No estamos en una peluquería, sino en mitad de un espectáculo. Esta compañía de teatro que está actuando ahora mismo, la gente no se da cuenta, pero son ellos la compañía de teatro. Ha sido por sorpresa, no ha sido planeado. A todo el que se atreve le recuerda que la calle es para vivirla. No se nos tiene que olvidar cuando venía el pescadero, el panadero y el afilador a casa. Y salíamos todos y era una fiesta. A la historia de estos suizo-españoles también se unen los viandantes. El espectáculo real va a empezar a pasar fuera, con toda la gente que nos acompaña fuera, que ellos son los que van a hacer las acciones en diferentes sitios de la plaza. ¿Funámbula o funambulista? Artista pamplonesa. Durante la pandemia, buscando en un archivo, Estefanía se encontró con Remigia, una funambulista de finales de 1800. Me he vuelto loca buscándola y entre ellos sé que estuvo aquí y se atravesó el Pisuerga a 15 metros de altura. En esa época, que vamos, las mujeres pues éramos lavanderas y criábamos hijos, ¿no? Hasta el domingo pueden tropezarse en Valladolid con cualquier tipo de historia, dejarse llevar y formar parte de alguna de ellas. Sombrilleras, sombrereras, hortelanas, cocineras, verduleras, panaderas, hortelanas... La vida no sería igual sin el teatro. Nos vamos en los deportes. La información deportiva se la trae hoy Fernando Escudero. Regresamos aquí mañana. Que tengan una feliz tarde. Adiós.